¿Qué tal, amigos? Y seguimos con más noticias. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y en esta oportunidad quiero que te mantengas con nosotros porque Grundberger, el autor de uno de los libros más famosos, La Galaxia Roja, habla y dice: La Habana es una especie de Vaticano socialista cuyos dogmas no se cuestionan. Hay grupos políticos que dañan la democracia en América Latina, dice el autor. Grupos que no trazan frontera entre la izquierda democrática y el totalitarismo. Grupos que han sido alimentados por los regímenes de Cuba y Nicaragua. Grupos que sirven de validación de estos regímenes. Grupos que son, entre otros, el Foro de Sao Paulo, la Internacional Progresista, el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Estos grupos son retratados en el libro La Galaxia Rosa, como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y sus aliados internacionales socavan la democracia en América Latina, de Sebastián Grundberger, presentado recientemente. Con este autor hablamos. Él dice: yo creo que es un daño considerable, afirma Grundberger desde Montevideo al iniciar la conversación telefónica con el diario, refiriéndose a la impronta de estos grupos en la política de la región. En los últimos 20 años hemos visto un declive de la democracia en América Latina. Eso muestran todas las encuestas. Durante este tiempo, la gran mayoría de gobiernos han sido de izquierda. Y yo creo que uno puede deducir que hay una relación entre ambas cosas, entre espacios democráticos de izquierda y espacios autoritarios o dictatoriales de izquierda. No siempre hay una separación muy clara, y esa es la tesis que manejo en el libro. Estos grupos son como grandes sacos en los gérmenes, posiblemente conviven con frutas tremendamente podridas, se unen a personas y organizaciones legítimas democráticamente con dictaduras como el Partido Comunista de Cuba. La primera vez que esto pasa en la fundación del Foro de Sao Paulo, donde Lula da Silva y Fidel Castro se unen para dar nacimiento a esta unión, y lo que yo sostengo es que estos planetas de la Galaxia Rosa al final sirven para habilitar autocracia y con una plataforma de apoyo para dictaduras, detalló el escritor. Dice asimismo que el rol de Cuba es absolutamente clave. Tal vez es uno de los actores más importantes o el más importante de todos. Esto se demuestra en varias cosas. Por ejemplo, La Habana está siendo utilizada con mucho gusto por diferentes planetas de la Galaxia Rosa como un lugar de encuentro. Hace pocos días allí terminó una reunión internacional progresista, donde también participaron, por cierto, personajes muy relevantes del Grupo de Puebla, como el expresidente colombiano Ernesto Samper. Uno se da cuenta de que ninguno de estos espacios de la Galaxia Rosa se atreven a criticar en lo más mínimo a Cuba. Por eso, yo sostengo que La Habana es una especie de Vaticano socialista, cuyo dogma no se cuestionan. Grundberger sostiene igualmente que estas organizaciones son parte de la izquierda carnívora, como la definió Álvaro Vargas Llosa, y se pintan de progresistas, y así logran de alguna forma dar la impresión de que son democráticos o son progresistas, cuando en el fondo lo que hacen es seguir la misma senda de la izquierda más autoritaria y dura, con su discurso anticolonialista, con su discurso antineoliberal y con su discurso antiimperialista, pero solo criticando a Estados Unidos. No habla de China, no hablan de Rusia, pero la izquierda moderna, lamentablemente, así lo te va a tener muy difícil para ganarse espacio frente a estos relatos. El autor apunta que con este libro su objetivo es dirigirse a todas las personas que se identifican con la izquierda democrática y que empaticen de alguna forma con el Grupo de Puebla y con el Foro de Sao Paulo. Si simplemente se meten en la página web de estas organizaciones y leen bien las declaraciones que salen en sus encuentros, los invito a que después se pregunten si quieren seguir identificados con esa defensa absurda de la dictadura cubana, con esa falta de crítica absoluta al régimen que existe, con una ausencia total de crítica a la invasión rusa en Ucrania y muchos elementos más que son propios de una organización democrática. El autor insiste en que ellos hacen una lectura completamente selectiva de la democracia y de los derechos humanos. Les sirven para atacar cuando hay un opositor que ellos quieren agredir, pero no les importa cuando sus amigos o aliados no los están respetando. Eso es lo que trato de demostrar en el libro,
porque para ellos la democracia no es un fin en sí mismo. Los derechos humanos no son un fin en sí mismo, son un valor en sí mismo, sino que son un medio para un fin. Ese fin es conseguir el poder, consolidar el poder, o como dice el Foro de Sao Paulo en una de sus declaraciones, llegar a la sociedad socialista. Y ahí es justamente donde yo considero que está el peligro de estas instituciones. Estas organizaciones son espacios donde habitualmente anida la doble moral. Por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención es que en el Foro de Sao Paulo, en una de sus reuniones recientemente, adoptó 2 resoluciones, una de ellas sobre El Salvador, donde se critica fuertemente a Nayib Bukele, que silencian en El Salvador voces opositoras, medios opositores, sociedad civil, cosas que son ciertas, pero a la vez se está adoptando una resolución de total y estricta solidaridad con la dictadura cubana, donde también está pasando todo esto que dicen sobre El Salvador, puntualizó. Es completamente selectivo el discurso de estas organizaciones y el escritor cree que es importante que los que somos demócratas, los que creemos en los derechos humanos, más allá de si somos de centro derecha, de centro izquierda, liberales, progresistas, lo que sea, estemos unidos contra los adversarios de la democracia, en vez de alabar y avalar a los perpetradores, a los violadores de los derechos humanos, que son entre comillas de nuestro lado político. Además de estos grupos, son utilizados por Rusia, China e Irán como mecanismo de influencia política, ideológica y económica en América Latina. A dichos regímenes les interesa mucho tener este tipo de aliados y fortalecerlo cada vez más. Pero creo que Latinoamérica es demasiado imprescindible como para decir qué va a pasar en los próximos años, aunque creo que estos grupos de Galaxia Rosa están ahora en un momento de fuerza, y hacerles un contrapunto democrático sería observarlos y transparentar lo que hacen, subraya Gruberger. En tal sentido, concluye que más que hacer una gran tesis, lo que trata con este libro es de dibujar un cuadro de todos estos actores, cómo están entrelazados, quiénes son y cómo funcionan, sacando la conclusión de que actúan de una manera muy coordinada, en base de una ideología común, por lo que es válido mirarlos como un actor coordinado, y es ese actor a lo que yo denomino la Galaxia Rosa. Hola, ¿qué tal amigos? Recuerden suscribirse a nuestro canal y mantenerse con nosotros hasta el final del video. Padre cubano pide visa humanitaria para su hijo. Esta enfermedad es contrarreloj. Un desesperado padre cubano, residente en Estados Unidos, pidió ayuda a la comunidad cubana internacional para poder tramitar una visa humanitaria para su pequeño hijo de 2 años, padeciendo de cáncer en Cuba. Ronald Rodríguez recurrió a las redes sociales para exponer su historia, en la que se refleja el temor por las complicaciones que pueda derivarse de la enfermedad de su hijo, Elier Fabián Rodríguez Rosado, si no se actúa rápido. Cuando me decidí a salir de Cuba en busca de un sueño americano, como muchos, dejando a mi esposa embarazada, tratando de buscar un mejor futuro para ella y mi hijo, que estaban por nacer, no pude estar cuando nació mi hijo, y cuando el niño tenía 15 meses, el destino me jugó una mala pasada. Le diagnosticaron cáncer al niño en un hospital pediátrico de Matanzas, relata en un extenso post en las redes sociales. Que ese fue un momento para que se le derrumbaran sus planes, y dijo que sintió que su mundo se venía abajo, tantos planes, ilusiones, todo eso ya no significaba nada, a pesar de que la batalla del pequeño contra la enfermedad comenzó y ya va por su sesión 8 de quimioterapia. El tumor, en vez de reducir, está creciendo. Explicó que el niño tiene un neuroblastoma en las glándulas suprarrenales derechas, que según los médicos de Cuba no es operable en estos momentos por el tamaño que tiene el tumor. Sería casi una cirugía suicida. Igualmente afirmó que tiene el parole puesto desde el mes de diciembre, al igual que la mamá del niño, pero no se sabe aún si los aprueben, y esta enfermedad desgraciadamente es contrarreloj. Por eso nuestra desesperación de acudir a las redes para pedir ayuda humanitaria. Días antes, Albeir Rodríguez, madre de Ronald y abuela de Elier Fabián, también se expresó en Facebook diciendo que su nieto merece una oportunidad, señalando que no está respondiendo a los tratamientos administrados por el Hospital Pediátrico William Soler en La Habana. Elier Fabián, que cumplirá 2 años el próximo 18 de mayo, ya va por 7 sesiones de quimio con los medicamentos bicristina, ciclofosfamida y dactinomicina, dijo la angustiada abuela. Esta abuela, reflejando la desesperación familiar, preguntó: ¿qué podemos hacer? Sentarnos de brazos cruzados a ver cómo el niño se deteriora poco a poco. Por esos sueros que no le han hecho nada. Al contrario, el tumor va en aumento, con riesgo de que comience a ser una metástasis.